Dios le bendiga, mis hermanos. Vayamos a la carta a los Efesios, su capítulo 1, su verso 3. Verso 3, carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu a presentar tu palabra y que seamos edificados en ella en este día, Señor. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento enseña que la Iglesia de Cristo goza de grandes y ricas bendiciones, las cuales se encuentran en Cristo Jesús. Y es bueno recordar, como Iglesia de Cristo, aquellas grandes bendiciones que gozamos y por las cuales debemos vivir una vida santa delante de Dios. A la vez, debemos motivar a los no creyentes a que obedezcan el Evangelio, el llamado que a ellos también se les hace, para que puedan gozar de esas hermosas bendiciones que tenemos en Cristo. La carta a los santos que están en Éfeso fue escrita aproximadamente en los años 62, 63 después de nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta, junto a Filipenses, Colosenses, a Filemón, forman parte de esas epístolas de la prisión, aquellas escritas por Pablo desde la cárcel en Roma. En esa carta a los Efesios podemos darnos cuenta que la Iglesia de Cristo, que es parte del plan eterno de Dios, y que la Iglesia goza de grandes bendiciones en Cristo, por lo cual cada miembro de la Iglesia debe vivir como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados. Y esta primera lección de varias que veremos estará basada en una presentación de las grandes bendiciones espirituales que la Iglesia goza en Cristo. Así que hablaremos hoy de las bendiciones y también de la manera cómo la persona puede entrar en Cristo para gozar de esas bendiciones. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando de protección espiritual, de protección divina para los hijos de Dios, para la Iglesia. Las bendiciones que gozamos en Cristo son muchas, por lo cual hablaremos de algunas de ellas, las cuales vamos a ir identificando en esta carta a los Efesios. Hoy hablaremos de esa bendita redención que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros y el perdón de pecados de los que hemos sido beneficiados por el derramamiento de su sangre. Quiere decir que la bendición que veremos hoy es la redención y el perdón de pecados. La carta a los Efesios en capítulo 1, su verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estamos hablando del Redentor, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y estas son grandes bendiciones de las cuales los cristianos gozan en Cristo. La palabra redención significa rescate, significa remisión, salvación, liberación. Esta conlleva la implicación de que el hombre estaba en necesidad de ser rescatado, estaba en necesidad de ser liberado, de ser salvados.
La pregunta es, ¿por qué el hombre tenía que ser rescatado? La respuesta es simple. El hombre, por causa de su pecado, se encontraba en esclavitud. En Juan, capítulo 8, su verso 34, dice la palabra de Dios: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, los versos 16 al 18, nos dice allí: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En Isaías, capítulo 59, su verso 1 y 2, dice allí la palabra de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mis hermanos, su misericordia siempre está presta para nosotros, y esa es una bendición que tenemos en el Señor. Dice el verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Quiere decir que es necesaria la liberación del pecado. Y esto es a través de la bendición de la redención que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús es el único que puede liberar al hombre del pecado. ¿Cuál es el soporte bíblico que nos confirma esto? Mira a Juan capítulo 1, su verso 29. Dice allí la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira lo que dice el propio Jesús. También en Juan 8, su verso 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en Cristo tenemos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. De nuevo, leemos Efesios 1, 7, dice allí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y es que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados por las riquezas de su gracia, ese favor no merecido por nosotros, por su entrega misericordiosa, triunfando sobre la muerte, para darnos vida a nosotros, para vivificarnos y levantarnos de la muerte espiritual a la que caímos por nuestros pecados. Así que su redención es una bendición tan grande que hemos recibido, por la cual también nos hace herederos de la vida eterna cuando los recibimos en nuestros corazones. También en la carta
a los Colosenses, Pablo habla de la redención en Cristo Jesús. Dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Lucas, en el libro de los Hechos, escribe, Hechos 5:30 al 31, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado. Eso es lo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, con esa redención, con esa bendición de redención, comprando nuestra libertad a precio de derramamiento de su sangre y perdonando nuestros pecados. Mira cuánto amor, cuánta misericordia y obediencia al Padre Celestial. Nos escribe Pablo en Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí está la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, quien por su gran amor ha dado a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder, toda la potestad para perdonar nuestros pecados. Su propia palabra dice en Marcos capítulo 2, su verso 10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tenga usted la plena seguridad, la certeza de vida eterna en Cristo Jesús. Si tú te has rendido a su señorío, si te has sometido a la obediencia de su palabra, si tú le has dado cabida a su bendición de redención en tu vida, ten la plena certeza, la seguridad de tener vida eterna en Cristo Jesús. Todos los que creyeren y que le obedecen reciben perdón de pecados. Lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, decíamos, mis hermanos, antes de la interrupción eléctrica, que todos los que creyeren y que le obedecen reciben perdón de pecados. Lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 10, su verso 43. Dice la palabra de Dios, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El verbo creyeren denota una total confianza, total obediencia a la voluntad de Dios. Gracias a Cristo, ahora el cristiano goza de la hermosa bendición de la redención. Usted y yo, antes de venir a ser cristianos, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero ahora, en Cristo Jesús, Dios nos ha librado de esa potestad.
para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Para trasladarnos al reino de su amado Hijo. En Colosenses 1:13 dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que cuando somos salvos, somos registrados en el libro de la vida y tenemos una casa celestial en el reino del amado Hijo de Dios. Debemos recordar y testificar a otros que hemos sido rescatados, redimidos con un alto precio, es decir, comprados a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 6, su verso 22, en su parte B me dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Primera carta de Pedro, su capítulo 1, su verso 18 al 20, dice allí la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con esa sangre fuimos rescatados. Y sigue diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis hermanos, la redención y el perdón de pecados son una gran bendición, porque sin estas bendiciones el hombre no podrá entrar al cielo. Sin estas bendiciones el hombre no podrá entrar al cielo. La bendición de la redención y el perdón de pecados. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido rescatado de la potestad de las tinieblas. A oscuras vivíamos antes. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido santificado, si no ha sido lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 22, su verso 16, dice allí, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Sabía usted que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor? En Hebreos capítulo 12, su verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todo comienza por la bendición de la redención, por la liberación que hemos recibido del Señor y luego por temperar positivamente al llamado del Señor a ser apartado para Él por su bendita gracia y su grandísima misericordia para con nosotros. Entonces veremos a nuestro Dios. Mira las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo 5, su verso 8. Dice allí la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Apocalipsis, su capítulo 21, su verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Y sigue diciendo en el verso 22, verso 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que, como podemos observar, la redención y el perdón de pecado son bendiciones de las cuales la iglesia goza en Cristo Jesús. Como iglesia, debemos estar siempre agradecidos por la misericordia y agradecidos por el amor de Dios para con nosotros. En Romanos 5, el capítulo 5, su verso 8, dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, que estas dos grandes bendiciones nos motiven siempre a vivir una vida fiel delante de Dios. Para aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio, les animamos a que lo hagan antes de que sea eternamente demasiado tarde. En conclusión, mis hermanos, en la próxima semana continuaremos con esta serie sobre las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Importante es que sepamos dónde están estas bendiciones que hemos visto y seguiremos viendo. En Efesios 1:3 encontramos una frase de suma importancia: en Cristo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase es muy significativa, ya que nos muestra el lugar donde están las bendiciones. Estas bendiciones se encuentran en Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, oh Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por dirigirnos con tu Santo Espíritu, Padre. Recibe siempre toda honra, toda gloria y toda alabanza siempre a tu nombre, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.